Saludos, muy buenos días. Espero que estén muy bien en este martes, ya 2 de febrero del año 2021. Buenos días, Otoniel, ¿cómo te amanece? Buen día, Lindsay, y a los amables seguidores del espacio. Aquí estamos temprano, arrancando este martes, con Bueno, expectativas renovadas, es decir, que vamos a ver cómo avanzamos el día. sí, bueno, y empieza un nuevo mes también, Otoniel, ya se fue enero, que enero es un poco tedioso para muchas personas porque enero supuestamente tiende a ser un mes muy largo, pero a mí me pareció muy breve el mes de enero y ha iniciado el mes de febrero. Ayer inició el segundo mes del año. Miren qué rápido va la cosa. Y hay muchos acontecimientos que se han dado en los últimos días. Por ejemplo, el caso Odebrecht se viene ventilando ¿verdad? En el espacio que se tiene que ventilar, que es la justicia. Y ayer, eh, una testigo del Ministerio Público, que es era la encargada de revisar todo el tema de la contabilidad de la empresa, las empresas eh, del empresario, que a veces se me escapa el nombre, el El imputado, acusado, no es Rondón. Rondón. Entonces, ella dice que no, que realmente no hay nada, ella no encontró nada que pudiera vincular esos estados financieros de las empresas de Rondón con algunos de los imputados o con los imputados, ni con Pitaluga, ni con Andrés Bautista, ni Víctor Díaz Rúa, con ninguno. Y también otra cosa que hay que decir es que ella misma se confiesa ella misma reconoce que cuando ella entró al Ministerio Público no gozaba de mucha experiencia, tenía apenas 10 meses de experiencia en el área y parece ser que ella cometió algunos errores eh, que son normales en una persona que no tiene mucha experiencia, pero la verdad es que cuando se revisan aparentemente todos los estados financieros de la empresa de Rondón, pues al final no se tiene nada. El Ministerio Público, ese caso, tal como dijo doña Miriam Germán, siendo jueza de la Suprema Corte de Justicia, bien lo advirtió que si ese era el expediente que el Ministerio Público iba a presentar ante la justicia, era un expediente que se iba a caer porque estaba plagado de vicios y no tenía ningún elemento que pudiera sustentar esas cosas que el Ministerio Público, por las cuales estaba acusando a estas personas que hoy son encartados, son gentes que incluso su imagen, Otoniel, se ha visto muy deteriorada. Los culparon sin ser juzgados, o sea, lo juzgaron en apenas horas, poniéndole cámaras en cada una de las casas al momento de llevárselo preso de una manera abrupta en horas de la madrugada. Otro elemento es que en el día de ayer también tuvieron que devolver, el juez dicta la sentencia de que hay que devolverle el yate al yerno de Víctor Díaz Rúa, que también dice, pero eso no es elemento de prueba, o sea, no encontró el juez cómo vincular esto y que se tuviera que mantener durante años este yate bajo apresamiento, digámoslo así, ahí estancado, cogiendo agua, sol y sereno en la marina de Casa de Campo. Así que son dos puntos que el Ministerio Público ha recibido iniciando la semana, donde evidencia la debilidad del expediente que están presentando ante la justicia, Otoniel. Y fíjate, es un expediente que fue manejado de manera impropia, no se hizo tomando como base la técnica de investigación, sino que
El mismo imputado Ángel Rondón ha dicho que fue una decisión que se tomó en el Palacio Nacional. Y sabemos que las decisiones que se tomaban en el Palacio pasaban por la mano del presidente. Los viejos abogados, los más experimentados, siempre han dicho que cuando la política entra a la justicia por la puerta, la justicia salta por la ventana. Bueno. Y es así. Y es lo que está aconteciendo ahí. Yo no quiero, siempre me he cuidado de no hacer juicios de valor sobre el fondo del proceso, porque no es mi atribución. No soy parte de ese proceso y he tratado siempre de cuidarme en ese y en todos los casos en el que no intervengo, no hacer juicio de valor más allá del procedimiento. Y creo que el procedimiento ha sido defectuoso. Fue puesto, como tú muy bien señalas, por la entonces presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, hoy Procuradora General de la República, que un ejercicio de seriedad, como le caracteriza, se inhibió ahora como procuradora de participar en ninguna de las etapas del caso de Brecht en curso. No así de una potencial y futura investigación sobre aquellos hechos que no fueron incluidos. Eso quedó muy claro. Pero en este aspecto, hemos visto incluso, en adición a lo que muy bien tú explicas, que fueron excluidas un sinnúmero de pruebas porque se intentó incorporarlas en violación del debido proceso porque no fueron acreditadas ante el juez de la instrucción, que era quien correspondía, y tampoco han sido promovidas como pruebas nuevas, sino que quisieron hacerse medio de contrabando, utilizando el testimonio de una presunta perito que ahora ha resultado ser que no es tal cosa, sino una empleada de la Procuraduría que a su propia declaración carece de la experiencia para el trabajo y la naturaleza y el alcance y la complejidad de los aspectos financieros en una investigación penal. Eso requiere de la expertise, se requiere de tener una trayectoria en el manejo de este tipo de informaciones financieras, porque de lo contrario se cometen los errores que aparentemente están aconteciendo en el tribunal. Y eso es lastimoso, porque si alguien es responsable debe responder, y no que por la impericia o por el manejo torpe como se hizo, o politiquero, que es lo penoso, lo peor, entonces pueda esto no tener un desenlace. Ahora, si los que están ahí, y hasta ahora no me consta otra cosa, son inocentes, tampoco puede pretenderse que se construya una responsabilidad penal sobre hechos falsos o inexistentes. Porque incluso se ha denunciado de algunos de los abogados de los imputados y los imputados mismos que se ha alterado evidencia. Hasta ese punto se ha llegado a decir. De manera que ojalá se imponga la verdad, que el tribunal actúe solo apegado a la ley, al derecho, a las pruebas que sean incorporadas válidamente y que las presiones que por la opinión pública, por lo que se diga, por lo que se piense, por lo que sea popularmente aceptado, no sea lo que prevalezca. Es lo que uno siempre espera y que el que sea inocente, pues que prevalezca su inocencia, y si alguien es responsable, pues que se establezca, pero en base a la verdad. Lencio. Sí, bueno, yo por eso pienso, Toniel, como ciudadana, por lo que he visto en todo este proceso, todo lo que inicia mal, termina mal. Ese es un proceso que empezó viciado. Todo el mundo lo sabe. Eso fue un circo lo que se armó, y lo armó el propio procurador de entonces, Jean Alain Rodríguez. Contrató a una periodista para que en cada una de las casas de las personas que ellos ya tenían en una lista para ser apresadas, hubiese una cámara violando derechos, es un derecho que tienen todos, porque la presunción de inocencia debe prevalecer siempre. Y quienes están a cargo de que eso sea así,
o es parte responsable de que eso sea así? ¿Es el propio Ministerio Público o no? Debe de ser así. Entonces, eso empezó mal, Otoniel, y yo veo que esto va de mal en peor. O sea, es un caso que al fin y al cabo se va a caer porque yo no le veo forma de que termine en buen puerto. Las supuestas pruebas que se tienen, todas están cayendo. No hay una que pueda ser sostenida. Aparentemente, ese expediente está cargado de vicios y mentiras. Se le metió cualquier tipo de cosa. Yo no digo que cualquiera pueda ser responsable de los que están o de gente que ni siquiera se han mencionado nunca. Probablemente los culpables ninguno de esos sean. Pero ¿cómo saberlo si ese Ministerio Público cogió este caso de Brecht para hacer de él un circo de conveniencia al gobierno y politizó algo que era completamente de justicia? La justicia completamente politizada. Ahí se vio de todo, se le vieron los refajos a muchas personas, desde el propio presidente de la República de entonces, Danilo Medina Sánchez. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa la cosa, vamos a ver qué podrá hacer el Ministerio Público en lo adelante, pero yo no le auguro nada positivo. Yo lo que creo es que al final la verdad, por supuesto, saldrá a la luz como siempre, y todos esos vicios son parte de esa verdad. Cosas que no se veían, cosas que usted ignoraba, pero que ahora están resaltando a la vista. Como esa confesión que hace esa empleada del Ministerio Público, María Álvarez. Eso es así, porque ¿quién sospechaba de que esta muchacha que no tenía la experiencia, que cometió errores, y ella misma, la pobre, lo reconoce, Otoniel? Bueno, en un ejercicio de honestidad. Recuerda que un testigo está bajo un juramento y no puede mentir. Claro, claro. Y ella está siendo, digamos, consecuente con la realidad. Si no tiene experiencia, no la tiene. Eso no se puede fabricar. Si cometió errores, los cometió porque pueden ser resaltados, establecidos, puestos de manifiesto. ¿Qué es lo que ha acontecido? Entonces yo creo que a ella no se le puede criticar, sino que la investigación fue defectuosa. Esa es la verdad. Claro, porque a ella la cogieron como conejilla de India. A ella la cogieron. ¿Y tú te crees que eso fue disque fortuito? Jean Alain sabía que ella no gozaba de la experiencia necesaria, pero ella era la que podía hacer cualquier maco a la imagen y semejanza del señor procurador de entonces. Pero el primero que no tenía experiencia, porque nunca había ejercido. La materia penal es muy diferente a cualquier otra del ejercicio de la profesión del derecho. Y es muy especializada. Pero dentro de la especialización de la materia penal está una que todavía lo es más, que son el derecho penal económico, dentro de lo que se encuentra las infracciones de funcionarios. Los delitos de corrupción o los delitos atribuidos a funcionarios en el ejercicio de su cargo en ocasión de él tienen una especialidad aún por encima de ese estándar de especialidad de los penalistas. Y entonces el procurador no tenía siquiera la experiencia como penalista, menos tendría a su vez la experiencia dentro de los delitos económicos, como señalo. De manera que ese fue uno de los puntos neurálgicos en esto y que tuvo un efecto porque él concentró las decisiones, pero lo hizo de manera guiado por una motivación política que estaba dirigida desde un sector del gobierno. Esa es la verdad. Es. Mira, y hay muchas cosas, hay muchos temas para el día de hoy, pero la parte del derecho prevalece, predomina. El Congreso también está como un avispero, sobre todo en la Cámara Alta. Eso parece un avispero, se ha despertado un avispero, pero también en la Cámara Baja hay otro lío. Por un lado, Hubieres que está diciendo que no se metan conmigo y ha dicho, si tenemos que fajarnos, ir a pelear e ir a la guerra, lo vamos a hacer.
porque nos van a encontrar con fusiles en las manos. A veces la gente no entiende eso. Yo quisiera primero tocar el tema de hubieres porque creo que es importante, pero también hay que tocar el tema de la ley, creo que es la 260-3, algo así, que es la ley fronteriza. Bueno, la ley 2801. La ley 2801 es la ley fronteriza, que es del año 2001. Bueno, esa ley se está revisando, la Cámara Baja ya había sometido y había aprobado, pero en el Senado se hicieron muchísimos cambios, pero bueno, ese es otro tema, creo que lo tenemos que dejar para la segunda parte, pero quiero tratar el tema, Otoniel, aprovechando tu presencia hoy, de Hubieres, porque Juan Hubieres tiene su forma de ser, un perfil a veces de guerrillero, siempre peleando, siempre gruñendo, pero lo que está diciendo el señor Juan Hubieres, hay que prestarle mucha atención, Otoniel. Pero vamos a Cuando ver, él habla Lindsay. de que se atrevan a poner corredores por mis rutas, que me van a encontrar ahí, de frente con fusiles, con todos los choferes. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Porque siempre yo vuelvo a repetir a mis seguidores y a los seguidores tuyos, Otoniel, que hay que ir al fondo de las cosas. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Se ve muy bonito, de que corredores y cosas de esas. Cuando Juan Hubieres dice, mire, me van a encontrar con fusiles y cuantas cosas. Es porque hay un plan de privatizar la onza que va a todo galope y a toda vela. No solamente es la onza, es el transporte en sentido general que lo quieren privatizar. Y si algo ha demostrado este gobierno, empezando la primera semana, desde que ellos entraron ahí, una de las primeras señales que dio era la pretensión de privatizarlo prácticamente todo. Señores, nos van a dejar el cascarón. Si la gente de Danilo Medina se llevó las arcas del Estado, estos se quieren llevar, o sea, se llevaron lo que generaba el Estado, lo que generaba el gobierno. Ahora estos se quieren llevar no solamente la parte que genera, sino que lo genera, lo que lo genera. Entonces, así no se puede. O sea, es convertir un Estado, achicarlo, debilitarlo, ponerlo cada vez más pequeño y hacerlo tan impotente que no tenga derecho absolutamente a nada. O sea, poner el transporte público en manos privadas significa, señores, que el gobierno no puede decir a cómo son los pasajes, ni a cómo van a estar, ni mucho menos. O sea, eso va a estar en manos privadas como si fuera una telefónica, por así decirlo. Y eso no puede ser. Hay algunas instituciones que usted me puede decir, bueno, se pueden privatizar. ¿Cómo no? Muy bien. Ahora bien, hay otras que son muy neurálgicas, que son sensibles y que no pueden estar en manos del sector privado porque van a acribillar lo poco que queda de la gente pobre de este país, señores. Entonces, esas cosas hay que verlas también. Quizás la forma en que Juan Hubieres se expresa a veces no es la mejor y a veces la gente, yo he leído varios tweets de la gente acabando con Juan Hubieres, pero cuando tú ves el contenido de cómo lo acaban, es evidente que hay poca información y poca documentación de parte de esos ciudadanos, porque no están viendo la parte maliciosa de la cosa, Otoniel, y te paso la palabra. Sí, Lindsay, fíjate, ahí tú has hecho un esbozo amplio, abarcador. Veamos, lo dicho por Juan Hubieres. Tomamos la forma, cuando no hay un argumento tal vez para rebatir el fondo. Entonces yo quiero irme al fondo. La opción predominante que gobierna, que ganó las elecciones en julio pasado y que ascendió al poder en agosto del 2020, está controlada por empresarios. Empresarios o representantes de sectores empresariales, que es distinto.
y tienen como, digamos, tienen la visión y tienen también la determinación de avanzar en el proceso de privatización, no ya de sectores como lo que ocurrió cuando la reforma de 1997, la reforma a la empresa pública. No, sectores estratégicos. Sector energético, sector transporte, entre otros. Pero quedémonos en esos dos. Son sectores son sectores vitales para el Estado y para la sociedad. El transporte, que ya sabemos lo traumático que ha sido, lo caótico que es, los grandes escándalos que ha habido. Recordemos el plan Renove en un gobierno de lo que hoy es el PRM, porque es el PRM la continuación del PRD, plan Renove, que fue una especie de sustitución de unidades viejas por unidades nuevas. Ahora se ha ido más allá, o se pretende ir más allá. Decía don Juan que para distinguir entre las clases sociales había que establecer quién tenía el control de los medios de producción. Hacia allá es que se va, al control de los medios de producción, que una parte ahora está en el Estado y que se han hecho grandes inversiones en el sector transporte. Y hay que decirlo, en los gobiernos del expresidente Leonel Fernández se creó la ONSA, se creó el metro, túneles y elevados, o sea, son inversiones en el sector transporte. Hoy esa infraestructura que es del pueblo dominicano está ahí, y otros servicios y otros expresados en servicios, como es el caso de la ONSA. Entonces, sectores importantes están detrás de hacerse con esos medios de producción, que generan grandes riquezas. Es posible que los empresarios actuales del transporte, que se hacen llamar sindicalistas, generen beneficios y grandes recursos en esto. Pero hay una diversificación. Y cuando hubieres se refiere, lo hace en representación de miles de choferes que él representa. Entonces yo pienso que en este momento, donde estamos pasando y con posibilidad de agravarse la crisis económica, sanitaria y social que está en curso y en desarrollo, entonces ir por ese punto pienso que es un error del gobierno. Yo creo que en este momento los sectores que todavía tienen ingresos, como es el de los transportistas, lejos de perjudicarle, lejos de ahora quitarle su medio de vida, deben, por el contrario, buscar métodos para incentivarlos y para ir en auxilio, como se ha hecho con otras áreas. Entonces, el problema de fondo aquí está en esa que se ha llamado, a veces con unos términos bonitos, las alianzas público-privadas. Pero en esas alianzas público-privadas, generalmente, lo público, el Estado, ¿verdad? Nosotros, los contribuyentes, ponemos la riqueza, los medios de producción, y la alianza privada, que tiene la iniciativa, aquella muy bonita, a veces, un PowerPoint, una cosa muy bien presentada, se llevan los dividendos, las ganancias, en perjuicio de los ciudadanos. Ese es un tema que hay que ponerle atención, porque así como ocurre en el transporte, veremos en los próximos días o semanas o meses el tema eléctrico. Y ahí hay grandes negocios. Bueno. Y a la cabeza de sectores clave del gobierno hay grandes negociantes. De manera que son temas que hay que ponerle atención. Pero por el fondo, no por la forma. Sí. Y mucha atención, porque tú hablas del sector eléctrico, el sector transporte, y son dos sectores justamente demasiado sensibles. Oh, pero el día que a los empresarios les dé la gana de apagarle el país al gobierno, ¿quién se lo va a impedir? Hoy, el día que a los empresarios se le ocurra y les dé la gana de paralizarle el transporte al gobierno, ¿quién se lo va a impedir?
Es una forma de estar atrapados. Es una forma de poner pequeñito al Estado frente a los turpenes del sector privado. Eso es darle grasa y amamantar de toda la forma posible a ese sector privado que ya tiene demasiado y disminuir el Estado a niveles que prácticamente el Estado va a estar a la merced del sector empresarial de la República Dominicana y estará puesto ahí entonces un títere, disque gobernando, pero dirigido ¿por quién? Por el sector empresarial, por los flamantes CONEP. Así no, entonces son de los detalles que nosotros los ciudadanos, los que de alguna manera tenemos voces, los que de alguna manera queremos no solamente expresar nuestras ideas, sino defender nuestros intereses, hacerlo bien. ¿Cómo? Señores, documentándonos. Cuando el gobierno vaya y diga y anuncie, cerciórese de lo que está diciendo un funcionario público que está hablando de tal o cual proyecto, sí, pero ¿cómo beneficia eso a mí? Es más, piensen en cada uno de ustedes, porque si lo beneficia a usted, de seguro que va a beneficiar a todas las personas que de igual forma tienen las mismas condiciones suyas. Entonces estamos hablando de una amplia representación, la verdad. Y con todas esas cosas hay que tener mucho, absolutamente mucho cuidado, Otoniel. Y son de los detalles que me tienen a mí particularmente muy preocupada. Una población lamentablemente muy desinformada, muy poco documentada. Entonces hace que decir cosas que distan mucho de la verdad y de la realidad. Engañados entonces, engañados están. De algún modo eso es una forma de tener a una población completamente ajena a la realidad. ¿Cuántos se interesan por todos esos temas? El 0,00001% de la población. Esa es la verdad, lamentablemente. Otoniel, mira, y antes de irnos a pausa, porque hay otro tema que no voy a dejar de tocar contigo y es el de la Junta, pero hablar así también de lo que es el mecanismo COVAX, que lo ha implementado la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de hacer más equitativa la repartición de vacunas, por así decirlo, hacer más justa esta repartición de vacunas, que hasta el momento ha sido completamente, pero señores, del cielo a la tierra, una distancia abismal entre los países ricos, que son los que la producen, y los países como los nuestros, los más pobres, que todavía no ha llegado a Latinoamérica. ¿Qué es lo que se ha anunciado como cosa alentadora, como un tema alentador? Que ya pronto la vacuna a través del mecanismo COVAX, lo que va a ser posible, la distribución prácticamente a la par por toda la región de las distintas vacunas que los gobiernos han firmado acuerdo con esas farmacéuticas y van a empezar a llegar a mediados de este mes, final de este mes, principio del mes de marzo. Esos son los meses, el primer trimestre o finalizando el primer trimestre, pero sobre todo el segundo trimestre del año, es cuando ya se va a tener un pequeñito porcentaje de la población de Latinoamérica ya con la vacuna puesta. Vi por ahí, Otoniel, a Pedro Ureña decir de otras de las farmacéuticas que él recomienda, que es la Johnson & Johnson, pero la Johnson & Johnson tiene el problema de que el porcentaje que cubre, creo que es un 60, por ahí es de las más bajitas, pero él dice que lo bueno de esa vacuna es que es de fácil distribución, de fácil manejo, porque no hay que tener a una temperatura por menos 60 o a menos 80 grados Celsius, o sea, bajo cero, esas vacunas de Pfizer y la Pfizer y la Moderna, esta es mucho más manejable, igual que la AstraZeneca,
que yo insisto, igual que la AstraZeneca, que le han querido poner todas las trabas del mundo a esa vacuna. O sea que yo saludo, Otoniel, esa iniciativa de parte de la Organización Mundial de la Salud, que ha tomado este mecanismo del COVAX para poder distribuir más equitativamente las vacunas en la región. Bueno, siempre ha sido un comportamiento universal y en la historia de la humanidad, que quienes más tienen, ya sean individualmente o como país, como nación, por su riqueza acumulada, pues asimismo tienen privilegio en el acceso a un bien, a un servicio, a una, como en este caso, las vacunas. Pero aquí localmente conversaba ayer con una persona muy informada y me decía que a su vez conversó con alguien que tiene conocimiento, tal vez el que más, en términos de lo que sería el control de temperatura de esas vacunas que están supuestas a llegar a la República Dominicana. Y me relataba, me decía, que ninguna empresa aquí en el país, nadie tiene instalaciones para preservar en un menos 20 grados y menos aún menos 70 80 grados, menos 80 grados bajo cero. Que eso no existe en la República Dominicana. Y que por consiguiente existe la preocupación que el gobierno no ha sido lo suficientemente transparente en esto, de cómo va a ser la cadena de custodia para preservar la eficacia de la vacuna. Sí. Porque si esta vacuna, yo no soy médico, no soy experto en esto, pero uno se informa. Si esta vacuna no está preservada a ese grado de temperatura, de menos 20 o menos 70 o menos 80, o sea, por debajo de cero, es probable que tú no puedas percibir que se dañó. No es como un queso que va a tomar mal olor, no. El problema es el efecto, que te la ponen, pero tú no estás recibiendo ninguna dosis médica, o sea, ningún no, tú lo que estás recibiendo es un veneno. Un problema que puede tener efectos secundarios. Y ya, pero no solamente también efectos secundarios, tú sabes que, bueno, hace varias, empezando las vacunas, se murieron 24 personas en Estados Unidos por la mala manipulación. Y mira que están en pleno invierno, que ayer había una tormenta en sí, Nueva York y Nueva Jersey, esa parte. Y que tienen toda una estructura para manejar bajas temperaturas y aún así han muerto personas. Eso se ha quedado un poco por abajo, pero han muerto muchísima gente que después que se pone la vacuna. Claro. Imagínate aquí, los muertos van a estar al pecho. Tan sencillo bueno, como el gobierno tiene que transparentar esto, porque según también en ese análisis que hacíamos, se nos decía que el contrato que aprobó el Congreso y que promovió el gobierno con una de las farmacéuticas establece el hecho de que la farmacéutica, ¿verdad? El distribuidor o el productor distribuidor no es responsable por los efectos secundarios que puedan derivar de la vacuna. O sea que el Estado está liberando a la farmacéutica. Y ya sabemos, no nos llamemos a engaño. No es lo mismo la producción destinada a los Estados Unidos o a Europa que la producción destinada a países pobres como los nuestros. De manera que el gobierno tiene que poner las cosas claras. Porque de lo contrario, en adición a la resistencia que ya existe, al temor que se ha propalado, que se sumen todos estos elementos y que esto no sea lo suficientemente transparente y creíble, entonces puede tener un efecto negativo en lo que se procura. Y si tú sumas a todo esto, lo que se ha anunciado como mecanismo o sea, como el proceso que se va a utilizar para la vacunación, todavía es más preocupante. Porque usar los centros de votación y ese tipo de cosas, eso es impracticable. Y vacunar 10 millones de personas
que debe repetir el proceso, porque son dos Primera dosis. y segunda Esos son dosis. Así 20 es. millones de dosis. Imagínate. Pasarán los 4 años del presidente Abinader y no habrá completado. Y 4 años esa vacuna a esta temperatura, cuando llegue abril, mayo, junio, julio, agosto, temperatura 35 grados Celsius. Imaginemos el desastre. Bueno, yo no sé, porque por eso yo desde el mismo momento en que Abinader anunció que contrataría a Pfizer, luego de que Waldo Ariel Suero estuviera presionando para que eso fuera así, y tú sabes que hay negocios detrás de cada farmacéutica, de quienes compran, de quienes sugieren, etcétera, etcétera, hay comisiones. Tú sabes que la farmacéutica es una de esos poderes más grandes de la humanidad, o sea, estoy hablando del planeta, junto al armamentismo. Entonces, ahí hay mucho dinero de por medio. Imagínate solamente aquí en República Dominicana, en Pfizer, van a ser 95 millones de dólares. ¿Mm? Esos son 5.000 millones de pesos solamente en Pfizer, ¿eh? Solo en Pfizer. Una buena comisión ahí. Y esos serían 8 millones de vacunas, que es lo que ellos le quieren comprar a Pfizer. Dijeron, y eso fue el contrato. Pero yo, horrorizada, lo decía, ven acá, a menos que haya la pretensión de eliminar a una gran parte de la población dominicana metiéndole una vacuna podrida, por así decirlo, ¿verdad? Podrida. Yo le pongo un término bien machacado aquí, bien aplatanado, como dice. Bien aplatanado, así mismo. Así como el tiburón aquel. Sí, como el tiburón podrido. Como el tiburón podrido es lo mismo que te van a meter ahí, porque imagínate tú, si esa vacuna tiene que estar a menos 80 grados Celsius, por algo es, tiene que estar entre 60 y 80, menos 60 menos 80. Esa es la temperatura en que debe de mantenerse. ¿Y qué dice Pfizer? Ah, no, nosotros se la llevamos bien, se la entregamos bien. ¿Y dónde termina la responsabilidad de Pfizer? Ah, bueno, ya la distribución de eso nosotros no sabemos. Y como nosotros aquí en el país no tenemos una estructura para distribuir y llevar, y más ahora como lo quieren hacer, de que es en los, donde usted vota, ahí usted va a hacer vacuna. O sea, el que vive aquí, pero vota en Pedernales, va a tener que arrancar para Pedernales a vacunarse la primera y la segunda vez, como tú bien lo has dicho. Pero, Otoniel, o sea, de verdad que no sé qué pasa con las autoridades que están tomando las decisiones, porque son decisiones muy torpes, decisiones que inmediatamente se escuchan de un ciudadano promedio, es reacciona al instante, porque cuando yo vi, oyendo a Luis Abinader, yo me horroricé, yo dije, pero ¿y a dónde carajos es que él cree que va a encontrar una estructura para almacenar esas vacunas? De por Dios, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿O es que se la van a ir a poner allá al puerto, a donde estén el puerto de embarque, los frigoríficos, en donde van a traer la vacuna? O sea, es inviable para un país caribeño como este. Por eso yo he apostado tanto a la AstraZeneca y celebré cuando él firmó, no porque yo esté obstinada con esa vacuna, pero es que uno le ha dado seguimiento a todas las vacunas y es la vacuna que más se presta para países como esto, que se pueden manejar en temperaturas entre los 6 y 8 grados, sin el menos, entre 6 y 8 grados Celsius. O sea, es bastante manejable y aquí sí hay estructura para ello. De hecho, hay empresas muy importantes en el país que sí tienen la estructura para ello. ¿Y por qué irse a una farmacéutica que no le conviene a la República Dominicana? ¿Qué interés hay detrás? Entonces, obviamente que me tiene que mover a hacerme otra pregunta. ¿Quiénes pueden estar haciendo negocios con las benditas vacunas esas? Porque yo no puedo dejar de preguntármelo. Sería muy ingenuo de mi parte no hacerlo e irresponsable también. Pero bueno,
Ya veremos qué es lo que pasa con todo esto. Y cuáles son las que van a venir, porque yo me voy a fijar muy bien cuáles son las que van a venir para ver si yo me vacuno o no me vacuno, porque con esa Pfizer, pero para nada. Pues vamos a la pausa, Otoniel, y venimos a hablar de otro caso porque quisiera conocer tu punto de vista sobre la decisión de la Junta Central Electoral, porque no he podido conversar contigo sobre el tema. Nos vamos a pausa y retornamos en breve.